Piali, no toca Lilical el sol alcanzará su cenit y nosotros por fin hemos llegado a la última casilla, a la 13ª casilla de esta 17ª trecena. Y el tonali es Matlacli, Juan, Yey, Zipacli, 13 monstruo de la tierra. Un tonali que es del rumbo del Tlahuistlampa, del oriente, por donde sale el sol, ese maravilloso tonatio que hoy, ¿saben qué? Viene detrás de una, o más bien, las guacamayas verdes vienen detrás de él. Miren, aquí tengo una muy bonita, una representación de un ave en tono verde del jade. Para mí, hoy esta va a ser la guacamaya. Que este canto de la guacamaya nos despierte, nos ponga tonados, nos recuerde que estamos hoy, fíjense, en el primer signo de la cuenta de 20 y en el último numeral de esos 13 que forman, como dice nuestro amigo César Morland, los ladrillos del tiempo. Y ciertamente así es, porque la cuenta Tonalpohualli tiene 260 tonaltin y se organizan por trecenas. Y estamos terminando esta 17ª trecena con bombo y platillo, porque en la imagen mántica de esta coordenada tenemos a la guacamaya roja. Y esta guacamaya roja trae un hueso, porque nosotros recuerden que hemos transformado nuestra conciencia. Y cada vez que vemos un hueso, recordamos que esas semillas óseas nos dieron origen a nosotros. Fuimos ayer la flor que se abrió en toda su hermosura. Y esta flor, si ustedes han observado las plantas, cuando se cierra, los pétalos muchas veces se endurecen y genera semillas. Esas mismas semillas, ese huesito que lleva la guacamaya roja. Y bueno, cuando esa flor a veces se cierra y no se endurecen los pétalos, sino que se ponen carnosos, se genera entonces un fruto, un toroide cargado de energía, suculento, que después de saborearlo y nutrirnos, nos brinda la semilla. En el numeral 13 tenemos a ese cielo nocturno estrellado. Y las estrellas también son semillas. Esas semillas que brillan en el cielo y nos cuentan historias son parte de la falda de Citlalinique. Ella, también nombrada la falda de estrellas, es una advocación de la gran Tonacacíhuatl, el gran principio femenino generador, la gran diosa. Es un ser descarnado porque viene del ultramundo y es un ser celeste, celeste. Sí tiene mucha energía porque las estrellas poseen otro tipo de energía. Es parecida a la del Tecpat, es un brillo distinto. Bueno, Citlalinique, la de la falda de estrellas, viene acompañada de Tosnene, la guacamaya verde. Precioso animal. Hoy tenemos guacamayas rojas y verdes acompañándonos en este tonali. Y quien está como señor de la noche es Mictlantecuhtli, el que resguarda esos huesos. Seguro que esa guacamaya roja fue al Mictlán a agarrar un hueso de esos que tiene el señor Mictlantecuhtli y la señora Mictecacihuatl. Ese lugar tan precioso y de silencio en donde nace el aroma de las flores. Y en Zipacli tenemos al que ya les he mencionado, a Tonacatecutli, que Cuhtli significa un ser grandioso. Más que ubicarlo en una esencia masculina, tenemos que ubicarlo en un ser grandioso, maravilloso. Porque si observamos esta imagen, que ya les he comentado algunas veces, vemos que Tonacatecutli de la cintura para arriba trae elementos de ritualidad y de autosacrificio para hacerse punciones, para hacerse sangrías. Ahí representa al principio masculino guerrero, que hace introspección y que se conecta con todos los planos y con todo el universo. Dicen los 4 rumbos y los 5 rincones del universo, que nos hacen esa suma de 9 que alude al Chignauhnepanucan, que es el ultramundo.
y de la cintura hacia abajo está en posición de parir, como si estuviera representando una montaña, y tiene un cofre precioso. Ahí resguarda esas semillas corazón que darán la vida. Y ahí estamos viendo al principio femenino. Nosotros las mujeres somos así, como unas montañas maravillosas con una cueva del milagro. Nuestra cueva es abundante si nosotros así la pensamos. Ahí emana el agua con toda la fuerza. Y aunque los principios masculinos no tienen una cueva, recuerden, como dice mi amigo Justo, que fueron gestados en un principio femenino y parte de ese femenino corre por su sangre, corre en su sangre y por sus venas. Así que, bueno, siéntanse hoy con la fuerza de Tonacatecutli. Y este tonali a mí me gusta porque pienso en la maquixcoatl, que es esa serpiente bicéfala. Son dos caras que también vemos como en esa gran piedra y representación del tiempo y de los soles que conocemos como calendario azteca, ese es el nombre que se le ha dado y con el que mundialmente se conoce. Bueno, finalmente tiene al final dos serpientes que se unen y pareciera que tiene un solo rostro. Y muchas veces hemos visto representaciones de estos dioses, por ejemplo, que si ustedes los ven parece una sola carita y no, son dos serpientes encontradas. Así que hoy estamos en esa unión de ese principio y de ese final, como dos rostros que se ponen de frente para crear una sola esencia, un solo rostro. Y la pregunta hoy es, ¿cuál es tu rostro? ¿Estás dispuesto a encender hoy como Xutecutli un fuego nuevo en esta Xucoatl, en esta serpiente marcadora del tiempo? Porque yo creo que sí, ya hemos transitado por el autosacrificio, por la introspección, el ser guerreros y bueno, dice así. En el tapiz del tiempo, Matlacli Wan Yeisipacli se despliega como un relámpago que ilumina las dos caras de la Maquixcoatl, serpiente bicéfala, el inicio, el final, 13 días bajo las alas de Chalchutotolin, donde el canto se elevó como un eco en la caracola resonando en el vacío sagrado de un ayuno que nos despojó de lo superfluo. Hemos florecido como la semilla ósea que tras haber caído al Mictlán se atrevió a brotar en la falda hoy de Citlalinicue, esa madre cósmica cuyas estrellas son hilos de una historia interminable. Como un pez lagarto mítico, Zipacli surca las aguas del universo, devorando la muerte para ofrecer la vida en un ciclo eterno. Es el monstruo que se convierte en Tlaltecutli, en la tierra, el que en su abrazo oscuro nos recuerda que cada final es un principio, cada despedida un regreso. En su forma de lagarto, de pez lagarto, se desliza entre los pliegues de la existencia, transformando lo cotidiano en lo sagrado, lo efímero en lo eterno. Hoy en este instante, suspendido, somos el fuego que se enciende en la tierra, la chispa que aviva el toroide de la vida. Nos nutrimos de la esencia de Tonacatecutli, quien nos otorga la fuerza de la creación y el deseo de trascender. Nos convertimos en el fruto que no solo florece, sino que se reencarna en cada latido y en cada gesto significativo que nos conecta con el cosmos y entre nosotros. Así en el abrazo de este gran monstruo de la tierra Zipacli y el aliento de la gran Citlalinicue, nos encontramos en este ciclo sin fin, donde la muerte y la vida son danzarines en un mismo escenario, y nuestro ser se despliega en un canto que resuena en la eternidad de esta manera. En el umbral de la existencia, donde lo eterno se abraza al fin, 13 días bajo las alas de Chalchutotolin han sido un sacrificio en danza, en movimiento, un eco reverberante en la caracola, naciendo en el silencio, despojados de las sombras del prejuicio, florecemos
semillas de hueso y de fuego ahí en el Mictlán. Sea este canto un llamado a la existencia con plenitud y entusiasmo. Así, en el canto de la caracola, en el llamado de este gran instrumento, hoy, en el crisol del tiempo, nos nutrimos de la tierra, la gran diosa fecunda, del Señor de nuestra carne, de Tonacatecuhtli, de Tonacacíhuatl, que nos otorgan con la tenacidad del maíz la fuerza, la firmeza del mismo Zipactli, monstruo de la tierra, devorador y dador de la vida. 13 cielos se despliegan como nosotros en el espejo del tiempo, donde los dioses se enmascaran, nacen, renacen, y en el vaivén de las trecenas, cada articulación un latido, un susurro en la danza del ser. Mictlantecutli nos abraza en su nocturno silencio, resguardando los huesos de aquellos que nos precedieron, susurros de sabiduría. Bajo el cielo turquesa de Citlalinicue, donde las estrellas bordadas en su falda nos invitan a ser más, a ser el toroide que aviva, el fuego que resplanderece. Hoy, en el signo Zipactli, la tierra nos llama a ser el fruto que supera su propia floración, la semilla fortalecida que vuelve a la tierra para un nuevo comienzo, donde el ciclo se cierra y se abre, como el abrazo de la vida, donde cada muerte es un renacer, cada renacer una proeza. En este tonali, Matlactli, Huan, Yey, Zipactli, celebramos el florecimiento, la conexión profunda, el canto de lo significativo, la danza de lo valioso en un universo que se transforma, donde el monstruo de la tierra y la estrella son uno mismo, donde el origen y el destino se funden en un solo latido, en la eternidad de lo que somos. Encendamos hoy un fuego nuevo y digamos este conjuro. Hoy este fuego nos habla de la luz, del Tona, de la fuerza de Citlalinicue, de Tonacatecuhtli, Tonacacíhuatl. Hoy yo mismo soy Matlactli Huan Yey Zipactli. Sobre las aguas primordiales, tierra es mi cuerpo. En él se registra el transitar del tiempo. Soy visitante del mundo onírico. Existo, soy la flor hecha fruto suculento y vivificante, el sueño lúcido, la semilla potenciada entre los brazos de Mictecacíhuatl, Tona extraordinario, espacio divino donde la vida se manifiesta. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timota!